Bueno, acá les vamos a contar, como siempre, uno de los muchos retos que tenemos en el IETS, pero este en especial es un reto mayor porque no habían datos. Entonces, eso significó una serie de diálogos entre los métodos, pero también entre los paradigmas, un poco para resolver el pequeño reto que teníamos en este proceso. Básicamente, pues contarles que, como siempre, un poco transversal los procesos del IETS, un equipo transdisciplinar con diferentes enfoques y miradas, un tiempo que más o menos se estimó entre los 7 meses, financiado por el Ministerio de Hacienda y el IETS, y un robusto equipo computacional, porque pues era fundamental para poder aproximarnos a esa estimación de la UPC. Acá en especial es muy interesante el diálogo interparadigmático, porque ante la ausencia de datos fue fundamental intentar acudir a todas las posibilidades. Les vamos a contar rápidamente una caracterización que se hizo. Es un producto, digamos, un poco liderado por la jefatura de síntesis, pero lo voy a presentar rápidamente. El componente cualitativo, que fue también percepción de actores, la caracterización sociodemográfica de los afiliados, que fue digamos, una aproximación demográfica, y finalmente la estimación actuarial. Veamos esto como digamos, un tejido de insumos para poder llegar a esta estimación actuarial de la UPC. Recuerden ustedes nuestro sistema de salud, la base grande del financiamiento se da, digamos, por una cápita que pagan las aseguradoras por cada una de las personas. El perfil epidemiológico hicimos, digamos, habían algunos estudios que mostraban que había unas diferencias importantes, unas brechas importantes, tanto en morbimortalidad como en acceso a servicios entre el régimen contributivo y subsidiado. Esto era importante para la estimación actuarial, para un poco entender realmente cuáles eran esas diferencias, no solamente en ese perfil, sino también el acceso y el uso de los servicios. Entonces se decide establecer y cuantificar esas diferencias, un poco a partir de lo que se estaba reportando por la literatura, pero sobre todo entender las incidencias y las prevalencias, así como el uso de los servicios en términos de diferencia entre los regímenes de atención. El régimen contributivo, recuerden ustedes, es ese régimen de las personas con capacidad de pago, mientras que el régimen subsidiado es ese régimen de personas que, digamos, tienen una categoría de no pueden pagar, digamos, de su bolsillo, y entonces el Estado paga la cápita por ellos. Básicamente fue una revisión sistemática de la literatura que siguió pues los estándares internacionales, los estándares de la colaboración Cochrane, ante la pregunta, bueno, ¿cuál es ese perfil epidemiológico? Se siguió, digamos, una metodología estándar con unos criterios de inclusión y exclusión, una selección de estudios, la extracción de datos y finalmente la síntesis de la evidencia y un modelo de efectos aleatorios. Este es el prisma, digamos que se identificó un total de 16.236 resultados por tamización de títulos. Perdónenme, sí, doctora Adriana, adelante, por favor. Aló, para nuestros invitados internacionales, nos sobra que expliquemos exactamente qué es UPC. No van a estar un poco fuera de contexto si nos ayudan. Gracias. Qué pena. La UPC es la unidad de pago por capitación, repito, es el valor que se reconoce por parte del Estado a las aseguradoras por cada uno de los afiliados. Realmente es una prima. Es una prima que en este momento se calcula teniendo unos ajustadores que son edad, zona geográfica y sexo, básicamente. Pero ya, digamos eso, un poco de referencia general, ya Oscar nos complementa mucho más la información. Gracias, doctora. Y los dos regímenes que sabemos están configurados en nuestro sistema, ¿no? El subsidiado y el contributivo. Bueno, les estaba contando que la revisión de literatura, 16.236 títulos por tamizaje de título, nos quedaron 15.000. Muchos estudios no cumplían con esa información que se requería para hacer la comparación entre los regímenes. Al final, y después de hacer la valoración de la calidad metodológica, nos quedamos con 236 estudios, fueron el total de incluidos. Acá aparece 411, pero fueron 236 los que quedaron. 268, perdón. Bueno, estas son, digamos, para intentar organizar la cantidad de datos que teníamos, que nos estaba reportando la literatura, se organizaron estas categorías para poder dar respuesta a esa idea de cuál es la diferencia en perfil epidemiológico, en uso y acceso a servicios de salud. Y organizamos la mayoría, pues, de los estudios estaban hablando de enfermedades transmisibles, seguidos de enfermedades no transmisibles. Luego estaban las condiciones materno-perinatales, el uso de servicios de salud y
finalmente condiciones frecuentes en la primera infancia y otras enfermedades que es donde se agrupa todo esto de la causa externa. ¿Qué llama la atención y cuáles fueron los resultados que demuestran, digamos, esa brecha importante entre los regímenes? Las condiciones obstétrico y materno-perinatales, junto con las condiciones frecuentes en la primera infancia, digamos que sí hay un riesgo mucho mayor en el régimen subsidiado, y esto pues en todos los casos fue estadísticamente significativo, pero allí es donde se encuentran las principales brechas. Digamos, lo confirma un poco sobre todo esa parte de las condiciones materno-perinatales que es en el régimen subsidiado donde más se sufren, por decirlo de alguna forma. Importante estas conclusiones que nos ayudaron a pensar un poco esta UPC, esta estimación de la UPC para el régimen subsidiado, era un poco entenderla en esa lógica de las condiciones, ¿no? ¿Dónde están las mayores condiciones y por lo tanto, dónde podría estar el énfasis pues de esa prima? Las conclusiones, pues habían unas diferencias importantes de incidencia, prevalencia y uso de servicios, eso digamos lo ratificamos, sí es diferente el acceso, sí son diferentes los perfiles epidemiológicos y son diferencias que no se explican, digamos, por estructura del sistema. El riesgo relativo sobre todo para enfermedades no transmitibles y transmitibles es menor en el subsidiado, pero las materno-perinatales, las de la primera infancia y estas denominadas de causa externa, donde está, por ejemplo, violencia, es definitivamente mucho mayor en el régimen subsidiado. De manera similar, el uso de servicios de salud en el régimen subsidiado es menor. Hay un menor uso de los servicios, sobre todo lo relacionado con consulta general, los de mayor demanda es consulta general, odontología, entrega de medicamentos y consulta a urgencias. Los servicios especializados están poco a la baja. Se consideró, y la revisión sistemática lo mostraba, sobre todo a partir del análisis a texto completo de los estudios, que era necesario que aspectos como las características sociales de la población pues fueran tenidos en cuenta en el marco de la planeación de políticas de salud. Y este elemento se conecta muy bien con los resultados de la investigación cualitativa que vamos a verlas a continuación. Digamos que repetimos un poco en esa complementariedad de los métodos y en esa necesidad de entender un poco mejor en ausencia de datos qué era lo que estaba pasando con esto de la UPC en el régimen subsidiado, hablamos con los actores, pero en este caso fue particularmente gestores financieros, cabezas directivas de las administradoras del régimen subsidiado, de las aseguradoras del régimen subsidiado. Nos concentramos en ellos, digamos, necesitábamos entender de primera mano cómo era ese proceso de gestión del riesgo, tanto operativo, el riesgo de salud, como el riesgo financiero, porque era al fin y al cabo, digamos, el énfasis que se le estaba dando para la posible estimación de la UPC. Bien, pues hicimos todo un estudio cualitativo, un muestreo por conveniencia que no fue nada sencillo localizar a estos presidentes, a estos, digamos, directores del régimen subsidiado, no fue sencillo, tenemos que mencionarlo. Son personas que, pues, digamos, había que hacerle mucha búsqueda para poder conversar con ellos. Hicimos una recolección de datos mediante una entrevista semiestructurada, entrevista que se construyó conjuntamente tanto con el equipo de epidemiología como en el equipo ecoactuarial, para poder tener mejor claridad de hacia dónde preguntamos. ¿Qué les preguntamos a estos gerentes cuando logremos acceder a ellos? Y un poco, digamos, teniendo en cuenta la necesidad, se plantea una técnica analítica desde esto del discurso de la perspectiva sociohermenéutica. Y esto solamente porque, digamos, este tipo de análisis cualitativo pone énfasis en la manera como se construye el discurso. Sí, digamos, no interesa elementos de lo simbólico o elementos lingüísticos o paralingüísticos, no. Interesaba en entender digamos, en el contexto sociopolítico en el cual se insertan esos discursos. Y por eso es que se decide esto. Logramos finalmente entrevistar a 10 de estos personajes del régimen subsidiado. 4 desde la perspectiva, digamos, más de sistema de salud, que estuvieron en digamos, en los procesos de implementación incluso en su primer momento de esta idea del régimen subsidiado, que lo pensaron. Entonces, logramos conversar con ellos, pero también logramos conversar con 6 directivos. Y estos 6 directivos, pues, digamos que
representan a las aseguradoras que tienen mayor número de afiliados. Eso nos daba, digamos, cierta tranquilidad porque, repito, no fue fácil. Muchas de ellas tenían presencia regional y era complejo poder acceder a ellos. Ya en términos de esas calidades de los discursos, podemos decir que de alguna manera eran discursos homogéneos, es decir, habían percepciones consistentes entre ellos. ¿Qué obtuvimos? Y esto fue, digamos, bastante interesante y nos ayudó a pensar los ponderadores para la estimación. Entonces, miren, realmente cuando se le indaga, cuando se encuentra, se busca ese eje narrativo en los discursos de las personas, de estos directivos del régimen subsidiado, lo que se muestra es que para ellos la gestión financiera y del riesgo en salud está definitivamente ancladísima a los determinantes sociales de la salud. O sea, los presidentes de esas organizaciones, de estas aseguradoras, saben y reconocen que cuando llegan a los servicios de salud, estas personas están no solamente más graves, sino que han dejado pasar muchísimo tiempo, por lo tanto vienen crónicos. Y esto responde a un asunto directamente relacionado con sus condiciones sociales y económicas, ¿no? Entonces, estos determinantes sociales de la salud en el régimen subsidiado están marcando la pauta para el perfil epidemiológico, es decir, situaciones de salud, repito, más complejas, más crónicas, y hace que el consumo de servicios también sea diferente por una razón o por dos razones grandes. La primera, por las distancias en las cuales se encuentran estos servicios que se requieren más especializados, digamos un poco más organizados que el que puede tener una persona del régimen contributivo que llega, digamos, en los primeros estadios de su enfermedad, por decirlo de alguna forma. Entonces eso hace que digamos, la forma de consumir el servicio sea diferente, ¿sí? Entonces ahí, digamos, vemos un primer asunto relacionado con el acceso. Ese acceso diferencial que veíamos en la revisión sistemática no es solo que la gente decida o no ir, sino que está totalmente determinada por su protección social. Las personas del régimen subsidiado suelen ser trabajadores informales. El hecho de que deje de trabajar un día o unas horas para esta persona le significa un día de comida, por ejemplo. Entonces, esos elementos del marco social determinan fuertemente la forma como se consumen los servicios. Pero por otro lado, esa gestión financiera, que en el régimen subsidiado es un poco más rara y más diferente, respondía a asuntos de costos en términos de los acuerdos y los procesos de negociación con los prestadores, ¿sí? Aquí, en Colombia, por norma, hay una obligación de que de las administradoras del régimen subsidiado contraten un porcentaje de sus servicios con organizaciones públicas. Lo que nos contaban los gerentes es que allá es mucho más caro los servicios. No solamente es más caro, sino que es difícil garantizar ciertos elementos de calidad. Claro, porque está la otra cara de la moneda. Son organizaciones, son instituciones que, digamos, a lo largo de este tiempo no han tenido procesos pues de mejoramiento, no han tenido procesos, no se les sigue un esquema de calidad que les obliga a tener ciertos estándares. Entonces ahí está de nuevo otra tensión. No solamente exigen que se contrate con lo público, sino que necesariamente cuando se contrata con lo público no hay una garantía de calidad per se. También pues los costos son mucho mayores porque la concentración de los servicios especializados están muy lejos de la gente. Y eso implica que se tengan que asumir otros costos adicionales que además no se reconocen dentro de la UPC actualmente. Digamos, la estructura actual de la UPC estaba dejando por fuera elementos relacionados con esa infraestructura, con esa manera como se ordenan los prestadores en el territorio. Entonces eso implica que, por ejemplo, si una persona tocaba sacarla en lancha, pues la aseguradora tenía que pagar, pero no se reconocía dentro de la estructura de costos. Y no se reconocía pues porque, digamos, no tiene un código específico relacionado con un servicio específico. Y pues también es mayor el costo pues por este perfil. Ese perfil que es mucho más severo, mucho más crónico y por lo tanto esa suma de relaciones hace que los costos sean mayores. Entonces se nos lleva a considerar que la actual estructura de estimación de la UPC podía no representar la realidad del régimen. Otro elemento interesante que nos sale hablando con estos gestores es que definitivamente reconocen que había que fortalecer la puerta de entrada en este régimen. Digamos, lo que se tiene a la mano no es resolutivo, pero además no es resolutivo porque ya llegan muy complicados y sí o sí tendrán que ir a otros niveles de especialización.
Entonces lo que nos contaban es que para un poco solventar este perfil epidemiológico más complejo, pues se creaban estrategias como la telesalud, como alianzas con prestadores a nivel regional o la contratación por ruta integral, pero que no resolvía de fondo el problema porque recuerden que está anclado a los determinantes sociales. Unas rápidas conclusiones del estudio cualitativo es que, bueno, los determinantes sociales marcaban una pauta muy importante desde el reconocimiento de la gestión del riesgo frente a los costos, frente a la prima que se puede pagar por estas personas desde la perspectiva del sistema de salud. Y por lo tanto, que teniendo en cuenta esas circunstancias, hay una tensión muy importante en materia de la suficiencia de la UPC. La primera, pues porque hay que asumir ese perfil epidemiológico más crítico, más severo, que aumenta los costos de atención, pero sobre todo porque muchos de estas formas, de esos requisitos de mover a las personas van a requerir unos recursos que están por fuera de lo reconocido por servicios de salud. Hay una brecha importante entre esas necesidades de salud, pero necesidades de salud desde una perspectiva no de prestación, sino digamos ampliada la mirada porque es que están ancladas en los determinantes sociales y una tensión con las condiciones de la demanda individual y uso de los servicios. El asunto de la contratación con lo público no siempre resuelve la atención en el régimen subsidiado y ese es un elemento fundamental y no existe un modelo de gestión de riesgo explícito para estas características específicas de las personas en el régimen subsidiado. Entonces acá nos dieron unos elementos bien interesantes solamente para acá mencionar. Otra de las tensiones que surge en la UPC es que con todas estas consideraciones, los actuales ponderadores no estaban reflejando la realidad de la atención. Entonces, digamos que esos fueron los resultados cualitativos y ya seguimos con los otros dos elementos. Bueno, entonces, bien les comentaba la doctora Lorena Mesa, aquí el contexto es bien importante porque vamos a estimar algo para el régimen subsidiado del cual no tenemos absolutamente nada de información, nada. Entonces, ese reto metodológico es supremamente desafiante. Bien comentaba la doctora Mesa, primero la aproximación fue un punto de vista epiclínico, una revisión sistemática de literatura para revisar incidencias, prevalencias, uso de servicios, que ustedes ya dieron cuenta, digamos, los resultados. Segundo, un tema de mapeo de actores, stakeholders y demás del sistema de seguridad social en salud de Colombia. Esto que les voy a presentar, que es un tipo de caracterización demográfica basados en la encuesta de calidad de vida. Y por último, con toda esa parte, la estimación actuarial de la UPC. Cuando hablamos de este producto, revisamos la literatura referente a, por ejemplo, tipos de encuestas, gran encuesta integrada de hogares, Censo Nacional de Población y Vivienda, que se había estudiado referente a la caracterización de cómo se comportaba, de quién era, cómo era la población en régimen subsidiado. Solo encontramos 3 estudios y por eso, digamos, pero sin representación a nivel nacional. En este, lo que hicimos fue tomar la encuesta de calidad de vida. En esa época trabajamos con la doctora Piedad Ordinola, actual directora del DANE, y con el doctor Pedro Silva du Nascimento, que era el expresidente de la Sociedad Internacional de Estadística. Este producto lo colideramos con la idea de poder generar una representación a nivel Colombia de esa población. ¿Qué hicimos primero? Como sabemos que la encuesta de calidad de vida tiene una muestra que llega a ser representativa bajo cierto tipo de temas de teoría del muestreo, aplicamos un famoso método que es ranking y logra como tal reponderar el tema de los hogares en la encuesta de calidad de vida para hacer este tipo de análisis representativo a nivel nacional. Luego de ello, sabiendo que son muchas variables de la encuesta de calidad de vida, logramos como agregar las que de pronto no aportaban tanto y después para ello utilizar varias metodologías, dentro de ellas análisis de correspondencia múltiple, y ahorita se darán cuenta que es como un tipo de clustering visual estadístico, y también modelos Logit. ¿Y eso para qué? Para estimar la probabilidad como un grado de asociación, no de causalidad, correlación, sino de asociación entre lo que era pues, régimen subsidiado y diferentes características que tomaba la encuesta de calidad de vida. Aquí están los famosos mapas factoriales que vienen como tal del análisis de correspondencia múltiple, y lo que se sabía en este caso que salió es, aun cuando uno de pronto supone de manera agregada o macro que la población en régimen subsidiado tiene una característica similar a lo largo del territorio colombiano, vemos que, por ejemplo, en zonas dispersas, en zonas de ciudades, en zonas metropolitanas, aun cuando es condensado intrarregión, terminan siendo diferentes interregiones. Es algo muy importante que no estaba, digamos, como tan en la literatura colombiana, ni tampoco en la latinoamericana.
bueno, como temas de modelos Logis, el tema de asociaciones, pero más allá de eso, ahorita la parte interesante, en conclusiones, el hecho de que, como les comentaba, no existe un perfil único, aun cuando la gente piensa que es la persona vulnerable, pronto sin trabajo o algo por el estilo, sino existen diferentes caracterizaciones que permiten de pronto una política de decisiones basada en evidencia, pero que sea como segmentada a este tipo de grupos, que aun siendo régimen subsidiado, terminan teniendo como subdivisiones bastante importantes, en donde la intervención en política pública puede ser distinta y el efecto también puede ser muy, muy diferente. Con estas tres cosas, nuevamente, revisión sistemática de literatura, de incidencias, prevalencias y uso de servicios de salud. Con la parte de la población, digamos, del relacionamiento de actores estratégicos, después del régimen subsidiado, y con la parte de demografía, con todo eso llegamos a esto que era como el objetivo principal que nos recomendó y que trabajamos en conjunto más de 19 personas, financiado por el Ministerio de Hacienda y por el IETS. La estimación actuarial de un régimen del que no teníamos absolutamente nada de información, nada. Entonces, para recordar como tal, la UPC es la unidad de pago por capitación, es la prima que le entrega el Estado mediante una entidad administradora de plan de beneficios en salud, una aseguradora en salud, a un prestador en salud, ¿sí? Digamos, la EAPB a las clínicas. En ese sentido, bien comentaba la doctora Mesa, hasta el momento la categoría es tripartita, que es sexo, edad y región. Dependiendo si está, por ejemplo, en zona normal que la llaman, o en especial, alejada, dispersa, si es hombre o mujer, si está en diferente tipo de edad, la prima va a ser distinta. En ese sentido, nosotros teníamos como algo muy importante y era información del régimen subsidiado, nuevamente cero. La mejor aproximación, la del contributivo. Porque el subsidiado no hay nada, aun cuando reportan y es de manera mandatoria ese tema de circular financiera, pues es mal tema de prestación, mal tema de calidad de la información, de depuración. Digamos que los sistemas de información de calidad no son o no eran tan buenos, ya para 2020 mejoró un poco. Y como tal, pues el objetivo, ¿cuál fue? Revisamos en literatura para ese desafío técnico actuarial impresionante y la mejor aproximación que logramos obtener fue algo que se llama elicitación de expertos. Ya ahorita más tarde les comento cómo es eso, sabiendo que tenemos información incompleta, pues del régimen, información nula del régimen subsidiado. Este es como un gráfico rápido de la serie temporal de lo que es la UPC. Si se dan cuenta, estas dos barras crecen como a un mismo nivel y es porque casi siempre el crecimiento de la UPC, el régimen contributivo, estaba como la del subsidiado indexado a eso. De pronto, inflación, cómo se comportaba el régimen contributivo y partiendo de ello se tomaba la decisión de cuánto aumentar la UPC del régimen subsidiado, nuevamente sin información. Entonces, el planteamiento del problema, pues ya obviamente, primero, no hay información. Ya es un hecho bastante difícil para una prima que llega a ser de más de 20 billones de pesos al año. En ese punto, la idea era poder aplicar procesos de licitación de expertos y en ese punto también la aproximación que tomamos, hacer una cosa diferencial cuando hablamos desde el punto de vista técnico-actuarial. Ahorita el Ministerio de Salud y Protección Social, la aproximación que así se llama de razón incremental. Lo que ellos estiman es el próximo año cuánto van a crecer los gastos y ahí lo que hago es como tratar de aumentar los ingresos con el margen de ganancia de administración de las EPS y con eso estimo la UPC. La aproximación que hicimos nosotros es una que se llama como la ecuación de prima de riesgo matemática básica, que hace referencia a lo que ustedes ven aquí en la ecuación de la diapositiva. Prima pura igual a frecuencia por severidad. ¿Qué es frecuencia? Personas únicas, es decir, personas únicas que se atienden en un servicio de salud, procedimiento, dispositivo médico, medicamento, etcétera. Expuestos hace referencia como a lo que llama el Ministerio de Población Equivalente, y es que, por ejemplo, si una persona se afilia durante un año 180 días y otra persona totalmente distinta a esa se afilia 180 días, termina siendo un expuesto al riesgo, porque son 365 días que esa persona estuvo bajo el sistema, aun cuando ustedes la revisan fueron dos, una 180 días y otra 185 días. Entonces, expuesto al riesgo, la verdad, es como el día de afiliaciones que tiene todo el sistema general de seguridad social en salud dividido por 365. Costos totales, el tema de la severidad sobre personas únicas y bueno, al final ese cociente por la cancelación de términos. ¿Por qué utilizamos la licitación de expertos? Teníamos como base la información del régimen contributivo. Sabemos que es diferente, ya lo acabamos de demostrar con la revisión de epiclínica, con la parte de mapeo de actores, pero más allá de eso es un tema de pragmatismo y de evidencia del mundo real. Nuevamente, no se tenía absolutamente nada de información. La manera de poder llegar a esto fue mediante un término
Elicitación se conoce como la manera de poder tener la parte cualitativa, llevarla a distribuciones probabilísticas y a partir de ahí aplicarla a una transformación de la información que sí tenemos. En ese punto, digamos que aquí hay bastante tema detrás matemático, formal, algebraico, pero no vale la pena como tal estar explicando eso. La estrategia de licitación era nuevamente obtener opinión de expertos referente a qué, a cómo era la información del régimen contributivo y cómo era ese cambio marginal frente al subsidiado. Ya ahorita les comentaré cómo era la aproximación también porque eso fue bastante pesado y este tipo de probabilidades la idea era poder agregarlas de dos maneras, con un enfoque clásico, probabilidad frecuentista y con un enfoque bayesiano. Entonces, la aproximación aquí era, primero, fue un tema también de cualitativa del área de la doctora Mesa, muy importante poder entender qué tipo de personas se necesitaban para que fueran expertos. No cualquiera puede ser experto. Años de experiencia, cargos directivos en el sector, presidentes de EPS, expresidentes de EPS, exministros, exviceministros, exsuperintendentes. La idea como tal era generar un tipo de, como un cuestionario donde hay unas preguntas iniciales que eran semilla. Esas preguntas semilla volvían a filtrar si la persona era experta o no era experta. ¿Por qué? Por ejemplo, eran valores que decía, no sé, ¿cuánto es 2 más 2? Y apareció unas secciones que podía elegir. Si él estaba muy cerca como tal al 4, 3.9, 4.4, ese tipo de experto se ponderaba mejor porque más allá de la parte cualitativa de que sabíamos que estaba con buena información del sector, en el tema de psicometría, en el tema de relacionamiento de ítems, de entender la pregunta, lo hacía muy bien. Entonces, primero teníamos 9 preguntas semilla y eso trataba de darle ponderación al mejor experto frente a los demás. Es decir, teníamos como un doble filtro para el sesgo experto. Entonces, ya después de tener todo eso, una aproximación clásica, que era como la normal, número de expertos, la ponderación, lo que ustedes ven acá nuevamente, este W era el grado de creencia que se entendía como si el experto contestó muy bien las preguntas que eran como de semilla, pues se le ponderaba más. Y si de pronto estaba un poco lejos, pues no tenía tanta ponderación. Y eso al final, pues generaba como el juicio agregado de expertos. Y lo mismo para la parte de verosimilitud, que ustedes ya bien conocerán de probabilidad condicional, del conocimiento a priori. La técnica estadística se hizo por las dos para generar como un mayor grado de robustez en métodos como formales. La construcción del formulario fue bastante interesante porque lo que nos tocaba era generar grupos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, bien se comentaba en diapositivas anteriores, hay más de 10.000 códigos CIE10, todos bien lo conocen. La idea era poder generar, para no tener problemas probabilísticos, por ejemplo, grupos segmentados, que en este caso fue primera infancia, enfermedades no transmisibles, transmisibles, y las que ustedes ya denotaron, y con ello también tener en cuenta ámbitos de atención en salud, que sabemos que para el régimen subsidiado es diferente rural a urbano, zona dispersa, de pronto ya zona muy dispersa, y pues el tema también de la, y ámbito de atención, porque es distinto para un tema de una EPS el régimen subsidiado cuando va a un prestador de servicio de salud, si es ámbito de atención hospitalaria, ambulatoria, distinta. Este tipo de formulario tuvo una validación psicométrica de expertos, y por último, pues ya como tal se planteó mediante una plataforma Zoom, los diferentes juicios de expertos donde se hacía todo el proceso de validación cualitativa. Y bueno, después de eso se llegó como tal a esta aproximación hecha en el programa Miro. La cuestión es que esto tiene también decenas y decenas y decenas detrás de ecuaciones matemáticas. De manera muy sencilla, la aproximación que realizamos fue para el tema de frecuencias, hubo dos tipos de ajustadores de riesgo. El primero fue como tal la cobertura efectiva, y es que sabemos que en Colombia cada vez obviamente aumenta la cobertura, aun siendo en pequeña distancia, y la otra el tema de la carga de enfermedad. Para la aproximación de la carga de enfermedad lo que utilizamos fue los códigos CIE10 de las diferentes personas, y lo que dijimos fue, por ejemplo, el historial de códigos CIE10 intraaño. Esta persona tiene 2 códigos CIE10, tiene 3, tiene 7, tiene 8. La idea fue generar, mediante diferentes modelos digamos, medicina, estadística predictiva, lograr generar pues el siguiente dato, ¿no? Que era para el año, en este caso, 2022. Aplicamos métodos de redes neuronales, suavizamiento doblemente exponencial, distintos, y utilizamos como métrica el error cuadrático medio para saber cuál era la mejor aproximación por cada uno de los grupos como tal focales. Eso para la parte como tal de frecuencia. Para la parte de severidad, que era la otra, la parte derecha de la ecuación, de costos totales, los afectamos por 4 ajustadores. El IBNR, que es como los gastos incurridos no reportados, que es un tema actuarial, digamos, como de importante como de reserva.
El tema también de la inclusión del plan de beneficios en salud, que ustedes bien saben que es importante año tras año. La inflación la tomamos del Banco de la República. Y el tema también de el número de atenciones por persona. No es igual, y también eso, digamos, ha aumentado a través del tiempo, que hayan 3 atenciones o 3 tecnologías sanitarias por año, después van a ser 4, 5, 6. Ese tipo de pronóstico también lo realizamos. Y aplicamos al final la ecuación que ustedes vieron, tanto en el enfoque estimador de ponderadores clásico como el bayesiano. Pero esto, ¿cómo se logró? Con la información del régimen subsidiado y con esos ajustadores y con lo que nos dieron los expertos metodológicos. Ese tipo, como decían, respecto al contributivo, el subsidiado es 10% más, es 5% menos, es 8% más. Ese tipo de intervalos de confianza o en bayesiana de credibilidad lo logramos transformar de manera nuevamente mutuamente excluyente, es decir, sin problemas probabilísticos, a la matriz, a la álgebra de grandes matrices del régimen contributivo, y a partir de ahí la convertimos en el régimen subsidiado. Y ya con eso estimamos los ponderadores como el GLM común y corriente. Entonces, ¿qué datos utilizamos? Suficiencia, que fue similar para que hicimos el umbral de costo-efectividad, y base de datos única de afiliados, que es la que tiene como el número de afiliados, el año, la entidad promotora de salud, entidad administradora de plan de beneficios, y ahí obviamente pues pudimos como tal generar de esta parte lo que hacía referencia a costos, a gastos, y de esta parte lo que hacía referencia a afiliaciones, es decir, expuestos al riesgo. Aquí también, bueno, utilizamos diferentes métodos bayesianos, clásicos. Ahí nos tocó utilizar cadenas hamiltonianas porque era bastante denso en tema computacional. Por eso Lorena bien comentaba al inicio, el cómputo fue muy complejo. Al final, digamos, la estimación que aquí se muestra es en el eje de las X, los diferentes grupos, de menor a 1 año, de 1 a 4 años, bueno, hombres y mujeres, etcétera. Y 4 cuadrantes, cada uno haciendo referencia a las diferentes zonas geográficas que están por normativa. Alejadas, ciudades, especial y normal. Lo que ustedes ven en azul oscuro es la referencia que estimó como tal el Ministerio de Salud y Protección Social, y lo que está en diferentes colores era como tal la aproximación que se tenía dada la licitación de expertos. Ustedes ven que aquí abajo dice, por ejemplo, BISI era la aproximación bayesiana. Cuando dice BISPE 50 y BISPE 90, cogíamos la distribución que se creó bajo la agregación de juicio de expertos, que es literal una distribución probabilística, y mirábamos si tomar el percentil 50 o el percentil 80 o el percentil 90 de la distribución. Y bueno, la cuestión en conclusión, cuando termina de esta parte como de estimación actuarial, es que si ustedes pueden denotar en la parte, por ejemplo, de 15 a 44 años, de 15 a 18 años, la estimación que nos dio, a diferencia del Ministerio de Salud, es que esta población debe recibir más suficiencia de prima, más suficiencia de cápita. No obstante, para de pronto ya periodos de ciclo de vida, adultez mayor o vejez, sí debe ser un poco menor. Esto concuerda bastante bien y fue algo bastante agradable de obtener con los resultados cualitativos. Nos comentaban los presidentes de EPES, el régimen subsidiado y todo este tipo de prestadores públicos, etcétera, que hay una insuficiencia de prima cuando, por ejemplo, se habla de madres a temprana edad, de problemas psicosociales, de problemas de conflicto armado, que están mucho más relacionados con la población vulnerable que con la persona del régimen contributivo. Y en ese sentido, pues aquí nos da algo similar, es que la prima bajo métodos actuariales termina siendo insuficiente. Ya me toca terminar. Entonces, conclusiones. La ponderación del riesgo, le propusimos al Ministerio de Salud como tal que revisaran eso, que es importante utilizar la historia de los datos de evidencia del mundo real y no solo el año T-1, sino ojalá todo el histórico que tengan. Aplicar modelos estadísticos para ojalá tener esa parte de la mejor predicción posible, redes neuronales o cosas como de deep learning. Y por último, la inclusión de nuevos ajustadores, que es bastante relevante más allá de sexo, de región y de edad, que alguna vez se quiso hacer a principios de este año, como por ejemplo condiciones de salud. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.